Como suelo, como suelo decir, esta presentación en PDF o PDF va a estar accesible para ustedes. La he preparado para este módulo con mucha alegría y con mucha expectativa. Así que podemos presentar. En este módulo quiero tomar los colores verdes de, de Camino University, para que podamos tener esa referencia, introducción bíblica o introducción a la Biblia. Podemos pasar. Eh, Quiero comenzar con un pensamiento de devoción a uno de los relatos, digamos que son relatos ah, clave en la Biblia, y quiero que anoten eso. Uno de los relatos clave, diríamos que son paradigmáticos en la lectura de la Biblia, en el estudio de la Biblia, y cuando vamos de la Biblia a la teología, es la creación. Y realmente hay dos relatos de la creación. Ese es un asunto también interesante a estudiar y analizar. ¿Por qué dos relatos hay en estos tres capítulos, uno, 2 y 3, que por cierto están en forma poética? Por eso ustedes van a ver en sus Biblias el formato, la diagramación de los capítulos uno al 3 de Génesis es distinto o es distinta a la diagramación de la prosa. La prosa es el lenguaje que hablamos habitualmente, el lenguaje de la calle, el lenguaje de ir al mercado. Y la poesía es un lenguaje más elevado que busca decir de manera hermosa cosas importantes o profundas. Y ustedes van a darse cuenta que los capítulos uno, 2 y 3 aparecen en otro formato, porque se escribió en poesía. El Espíritu Santo, cuando inspiró a quien escribió eso, lo hizo en forma poética, y una pregunta que uno tiene que hacerse: ¿por qué los autores bíblicos inspirados por el Espíritu recurrieron para decir ciertas cosas a la poesía? Pero bueno, aquí tenemos un relato importante, porque es un relato fundante. ¿Por qué es paradigmático el relato de la creación? Porque es fundamental, sobre él se funda lo demás. Por ejemplo, sin creación no hay comprensión de mayordomía, porque nosotros no tendríamos elementos para saber quién es dueño, quién no es dueño, sino solo administrador. No tendríamos pistas. De hecho, todas las teologías que se hacen usualmente van a los relatos de la creación a establecer bases. Si usted va a hablar de familia, si usted va a hablar de sociedad, si usted va a hablar de iglesia, de misión, usualmente vamos ahí porque es un relato fundante. Y en el capítulo 3, que allá nosotros nos salta a la vista, el capítulo 3 nos salta a la vista como un capítulo que tiene el relato de la caída. Eh, en el verso 10, yo quise tomar esta expresión de nuestro primer padre, de Adán, nuestros primeros padres. Dice: él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Aquí nosotros encontramos en muchos sentidos una paradoja. Y una paradoja es una aparente contradicción, porque nos estamos escondiendo de aquel que nos creó, porque tenemos miedo de aquel en quien deberíamos confiar. Es lo que los filósofos hablan de enajenamiento. Y enajenamiento significa sentirnos ajenos de aquel de quien más bien deberíamos sentirnos seguros y cercanos. Y nosotros sabemos que es consecuencia del pecado. En el relato de la creación, especialmente en el capítulo 3, nosotros encontramos un quebrantamiento. Lo repito, tetra quebrantamiento, así como decimos Pentateuco, 5 libros, tetra es 4. Hay 4 quebrantamientos que se dan. Se da un quebrantamiento en la relación con uno mismo. Por eso es que nosotros tenemos desafíos y los observamos hasta este Eran casa tiempo, de en lo que es la definición de la identidad de uno, quién soy, porque la relación con nosotros mismos fue quebrantada, y el valor que nosotros tenemos, la estima,
que nosotros tenemos fue afectada por la desobediencia, pero también fue quebrantada la relación con el otro, con la otra persona, con nuestro semejante. Y entonces, en vez de ser comenzando con la primera relación quebrantada, con nosotros mismos, en vez de ser una relación, digamos, basada en la estima, en una estima adecuada, una estimación, pues sabe que a veces hablamos de autoestima, pero hay más que autoestima, hay autopercepción, autoconcepción y todo ese tipo de cosas. En vez de ver nosotros como criaturas a imagen y semejanza de Dios, con valor y eso se distorsiona. Pero en vez de ver a la compañera y al compañero como hermanos y hermanas, entonces comenzamos a competir, tenemos competencia y comenzamos a rechazarnos y a hacernos daño. Y hemos visto entonces mecanismos de opresión, de competencia, de violencia. Eso, miren cómo el quebrantamiento distorsionó lo que Dios quiso. Hay un quebrantamiento en la relación con el medio ambiente. Y en lugar de tener una casa que cuidar, que proteger, admirarnos en su belleza, disfrutar de sus bondades y compartir sus bondades, la hemos convertido pues en un desastre, la hemos dañado, hemos alterado sus leyes, la hemos explotado, la hemos ultrajado. Por eso la Biblia va a decir Pablo en Romanos que la creación gime, porque la creación de alguna otra manera distinta a la humana, pero sí siente y experimenta dolor y sufrimiento. Pero nosotros creemos que la raíz de todas de esos quebrantamientos está en el quebrantamiento de la comunión con Dios. El quebrantamiento de la relación con Dios es la explicación del quebrantamiento de las otras relaciones. Yo le voy a lanzar algo desde ya. Cuando vayamos al Nuevo Testamento nos vamos a dar cuenta. Si Dios nos creó para esas cuatro relaciones, ¿por qué insistimos que Cristo viene simplemente a restaurar una? Dios nos creó para tener una relación saludable con nosotros mismos, una relación saludable con las otras personas, una relación saludable con el medio ambiente, y todo eso viene de una relación saludable con el Creador. Quebrantamiento en la relación con Dios, quebrantamiento en las demás relaciones, y eso es lo que explica todo lo que nosotros estamos viendo en términos de dolor, falta de propósito, vacío, injusticia, perversidad, opresión. Lo que Cristo va a decir luego en Lucas 4: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado. Yo lo que leo ahí es hacer una labor que abarca todas las dimensiones de la vida de la persona. Pero yo quiero vincular todo esto con la palabra, porque ¿cómo es posible que un oír a alguien tan especial como Dios, lleno de amor, de bondad, de justicia y de propósito, me lleve a mí a tener miedo? Si esa palabra de Dios fue la palabra creadora, pero no solo fue la palabra creadora, como se conoce en teología, creatio ex nihilo, es decir, creación de la nada, porque no había material preexistente alguno y Dios crea de la nada. Con el poder de su palabra comienza a crear, pero no solo la palabra de Dios es aquello que trae existencia a lo que no existía, la palabra de Dios le da un propósito y un sentido a eso que crea. Vaya metiendo eso allí porque lo vamos a ver adelante. La palabra de Dios no solo crea, la palabra de Dios da propósito a lo que crea. Y es por eso que la palabra de Dios es la que nos permite a nosotros conectar con esa relación primaria, es la que nos permite comenzar a restaurar las demás relaciones. La palabra de Dios es lanzada no para meter miedo, no para hacernos daño, no para causar terror, sino todo lo contrario, devolvernos a la vida, devolvernos a la comunión, devolvernos al sentido, devolvernos al propósito, devolvernos a la vida plena. Por eso es que es muy triste aquí leer de nuestros primeros padres decir: te oí en el huerto, cuando anteriormente, antes de la desobediencia, era un oír de comunión, de relación, de confianza. El Señor se paseaba, era una comunión para la vida. Y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, antes del pecado teníamos una relación con Dios. Después del pecado solo tuvimos miedo. Y gracias a Cristo que viene, que esta palabra creadora
se hace la palabra encarnada y esta palabra encarnada entonces nos da la oportunidad de volver a retomar la comunión con Dios, de retomar los propósitos. Por eso es que la Biblia fue dada para restaurar, fue dada para que por medio de Cristo nosotros retomáramos todas estas relaciones y comenzáramos a vivir de alguna manera, y digo de alguna manera porque es vivir esa abundancia y retomar ese propósito en un mundo todavía caído, pero sí tener la oportunidad, tener otra oportunidad. Y la Biblia dice eso, la Biblia dice, como dice el himno antiguo, tú me dices con verdad la divina voluntad. Tú me dices de quién soy, de quién vine y a quién voy. La palabra de Dios habla todo eso. Nos lleva al relato fundante, nos explica la caída, nos dice por qué vino Cristo y nos da la oportunidad nuevamente de retomar ese propósito. Por eso es un libro maravilloso. Y vamos a pedirle al Señor que sea con nosotros hoy y que sea con nosotros en las sesiones que siguen. Esta sesión que comparto hoy es una sesión de las que más amo de enseñar la introducción a la Biblia y yo espero que sea de inspiración para ustedes, no solo de conocimiento como hasta ahora hemos visto. Padre, gracias porque nos recuerdas que este mundo no salió de la nada, fue creado por el poder de tu palabra y el propósito era la comunión contigo. Y a partir de esa comunión, comuniones saludables en los otros tres sentidos. Recordamos hoy que fue el pecado, Señor, lo que sembró miedo y separación y nos llevó a sentir ajeno aquello que nos debería ser propio, que es la comunión contigo. Pero gracias a Cristo, el Verbo encarnado, que vino de parte tuya y tú mismo, a reconciliarnos y a darnos una oportunidad nueva. Oro por mis hermanas. Hoy comenzamos con la semana 1, pero suplico que tu gracia nos acompañe de aquí a llegar hasta el final, la semana 6, con alegría, con emoción, con discernimiento, con ardor en el corazón cuando estamos hablando de tu bendita palabra. Sé con nosotros, Señor. Danos sabiduría, danos la organización, la dedicación para aprovechar el gran privilegio que tú nos das de estudiar en este espacio, de formarnos para conocerte mejor y servirte mejor. Oro y oramos en el nombre de Jesús, en quien damos muchas gracias. Amén y amén. Vamos a pasar. Y bienvenida las hermanas y los hermanos que están llegando. Pueden ir silenciando sus micrófonos. Podemos pasar la imagen que sigue. Vamos a hablar un poco del sílabo, siempre lo hacemos. Ustedes tienen ya en el salón, ya abrí el salón, ya tiene el sílabo, tiene un video de bienvenida y tiene la primera presentación de esta unidad. Así que una vez lo autoricen, ustedes van a poder accesar o acceder. Yo comienzo diciendo en la introducción del sílabo que en general todos los cristianos apreciamos la Biblia. Lamentablemente, este aprecio de la Biblia no siempre está bien sustentado y evidenciado. Fíjense, no siempre descansa en razones adecuadas y no siempre se expresa de una manera adecuada. Alguien puede apreciar algo y no evidenciar ese aprecio en su conducta o en la manera que trata eso que aprecia, en este caso la Biblia. Y a mí me parece que eso sucede porque no todas las personas cuentan con una comprensión adecuada del origen y la naturaleza de la Biblia. Es decir, de dónde viene la Biblia y de qué naturaleza es la palabra de Dios. ¿Cuál fue el mundo donde ocurrieron los principales acontecimientos? Voy por la segunda cosa. Tercero, ¿cuál es el contexto geográfico histórico de la Biblia en que se dio? A veces leemos y no tomamos en cuenta eso. Y cuarto, ¿cuáles serían los principios que yo debo tomar en cuenta para saber que estoy interpretando bien la Biblia? Porque unos dicen una cosa, otros dicen otra, en todo tenemos ese permiso. Entonces la gente dice, sí, la Biblia es la palabra de Dios y tenemos la Biblia y algunos incluso en un lugar y la ponen abierta con otros fines. Pero ese aprecio por la palabra de Dios, incluso por cristianos que sinceramente aman al Señor y quieren seguirle y obedecerle, no siempre está bien sustentado ni es evidenciado en la conducta de esos cristianos. Y vamos a ver un poco por qué. Este curso es un curso introductorio, pero es un curso fundamental. Y yo quiero decir que no solo es fundamental para el certificado que ustedes están cursando, sino que es fundamental para nuestra vida. Yo espero que ustedes de aquí salgan crecidos y puedan decir,
Qué bendición, Señor, haber pasado por este curso, porque ahora veo la palabra de Dios de otra manera, ahora la aprovecho de otra manera y ahora la comparto de otra manera. Esa es la expectativa que tengo. Y qué importante esto, porque ¿qué hay sin Biblia? Miren, sin Biblia no hay evangelización, porque ¿de dónde vamos a sacar el mandato de evangelizar? ¿De dónde vamos a sacar el mensaje a compartir? ¿De dónde vamos a sacar el modelo de evangelización? ¿De dónde vamos a sacar este, también lo que es el poder en la evangelización? Sin Biblia no hay manera de edificar a nuevos creyentes en una iglesia nueva. Y sin Biblia no hay manera de edificar o consolidar una nueva congregación. Así que estamos hablando de la palabra de Dios, porque sin Biblia no tenemos asidero de nada. ¿Cómo darle sentido a la vida? ¿Cómo orientar la conducta ética de un cristiano? Eso está en la palabra de Dios. Es decir, estamos hablando de algo que es importante. Por eso se está justificando acá en la importancia de este curso. Les voy a decir una cosa, estamos hablando de un certificado en el Ministerio de Plantación de Iglesia. La plantación de iglesia es una respuesta obediente a un mandato de la Biblia. Entonces necesitamos estar claros en esto. ¿Cuál es el objetivo general? Para que ustedes lo tengan acá. Es que ustedes se maravillen de los rasgos de la Biblia para un plantador, para un discípulo, pero que ustedes también entiendan que la Biblia es indispensable para plantar iglesias. Un doble movimiento. Por un lado, el plantador se maravilla y se goza por la Biblia que tiene a su alcance. Pero por otro lado, el plantador sabe usar la Biblia para plantar iglesias, edificar nuevos discípulos y consolidar nuevas iglesias. Ese es el objetivo general. Vamos a tener objetivos afectivos, cognitivos y comunitarios. ¿A qué me refiero con adjetivos? Yo quiero que ustedes se maravillen y digan, Señor, qué maravilloso el proceso que siguió para que yo hoy tenga la Biblia en mi mano impresa. Qué maravilloso que la tengo en mi idioma. Que ustedes se puedan maravillar y digan, qué milagro. Esto es un milagro. ¿Cómo fue que en medio de 1500 años, 40 autores, tres idiomas diferentes, varios continentes distantes, y hay un hilo conductor en todo este libro que no se contradice esencialmente? Señor, esto es una maravilla. Y que ustedes puedan descubrir otras cosas y decir, oye, pero ¿por qué no había visto la Biblia de esta manera? ¿Por qué no la había leído de esta manera? ¿Por qué no la había...? Hay objetivos afectivos. Yo espero que nos podamos maravillar. Hay cognitivos porque ustedes van a aprender términos técnicos del mundo de la exégesis bíblica y de la hermenéutica, pero también va a haber aprendizajes para vivir en comunidad, para irlo aplicando en la iglesia, en la nueva iglesia o en la congregación donde ustedes están viviendo. Y puse allí pues una Biblia desgastada en el formato impreso, una Biblia ya como la tenemos en YouVersion, en este formato digital. Podemos pasar para seguir compartiendo aquí. eh, Vamos a tener 6 semanas y fíjense ustedes que esta vez lo que les voy a pedir es que de las 6 sesiones ingresen al menos a 40, perdón, a 4, y que las otras dos las puedan mirar en diferido. En esta ocasión voy a pedir menos actividades. Voy a pedir una sola actividad al final, pero vamos a tener un poquito más de lectura. He tomado el tiempo de seleccionar unas lecturas que a mí me parecen. Yo hubiese querido tener esas lecturas cuando me comencé en el ministerio, incluso cuando estaba en el seminario. Y me he tomado la tarea gustosa, con todo el gusto del mundo, de darles unas lecturas para cada semana, que yo creo que si ustedes la leen con dedicación, ustedes van a ser muy bendecidos en esto, porque vamos a hablar de estas cosas. El primer tema hoy, origen y naturaleza de la Biblia. Luego, mundo y contexto. ¿Dónde fue ese mundo que ocurrieron esas cosas? ¿En qué geografía? ¿Y en qué parte de la historia? ¿Y por qué es importante saber eso para entender la Biblia? Vamos a ver un poco de la transmisión y formación del canon. Me explico cómo se fueron transmitiendo esas palabras y en qué materiales se iban escribiendo, pero cómo se fue formando el canon. Grábense esto porque a mí me ayudó mucho cuando yo lo estudié. Cuando hablamos de la formación del canon, esto es lo que significa. Grábenselo, por favor. Cómo los libros que se escribieron y fueron inspirados se convirtieron en el libro. Eso es el canon. ¿Por qué ingresaron esos y no otros? ¿Por qué si se estaban escribiendo otros libros, por qué ingresaron esos en el Antiguo Testamento para nosotros
¿Y por qué ingresaron esos 27 en el nuevo? ¿Cuáles criterios se siguieron para eso? Eso es lo que se llama la formación del canon. Cómo tantos libros que fueron apareciendo, inspirados por el Espíritu Santo, se convirtieron en la biblioteca de un solo libro de 66. ¿Eh? Eso es lo que vamos a ver. Entonces, vamos a ver géneros y panoramas. Género significa estilos que el Señor le permitió a los autores escoger para decir la cosa. ¿Por qué lo dijo en poesía, en el Salmo? ¿Por qué lo dijo en sapiencial, Proverbios? ¿Por qué lo dijo en ley, digamos, números? ¿Por qué dijo esa parte de la revelación en historia, hechos? ¿Por qué dijo lo que dijo de Jesús, su nacimiento, su crecimiento y su ministerio en una especie de biografía, que no es estrictamente una biografía, no por lo menos como entendemos una biografía, pero sí, ¿por qué lo dijo así? ¿Por qué esas cosas las dijo en un lenguaje apocalíptico? Daniel y Apocalipsis Juan al final. ¿Por qué escogieron esos estilos? Y es lo mismo predicar un sermón en el Salmo a predicar un sermón en una epístola. De una entrada le digo que no. Pero a veces nosotros leemos cualquier parte de la Biblia y organizamos una lección y organizamos un sermón y organizamos incluso una consejería sin tomar en cuenta el género de donde yo estoy tomando ese pasaje. Y ahí yo estoy alterando un poco la naturaleza de ese texto, porque yo no estoy respetando la forma en que el Espíritu le permitió al autor decirlo. Yo tengo que tomar en cuenta que si es poesía, yo no puedo poner en primer lugar, en segundo lugar y en tercer lugar como si yo estuviera hablando de una prosa que se explica, ¿no? Sí tengo que presentarlo como un poema, porque el autor del Salmo lo dijo de una manera poética. Ahí hay un poema porque quiere apelar más al sentir profundo de dolor, de miedo y de rabia. Entonces, ese tipo de cosas, vamos a hablar un poquito que de pronto uno que otro ejemplo. Luego vamos a pasar a principios de interpretación. Esto es un mundo que daría nomás para un solo módulo, pero vamos a hacer una inducción buena. Yo espero dejarle con algunos modelos. Vamos a estudiar la historia de la interpretación para saber cuáles maneras de interpretar la Biblia han surgido en general y les voy a dejar unos principios que ustedes pueden comenzar a aplicar ahora como discipuladores, como consejeros, como evangelistas, como plantadores de iglesia. Ustedes pueden aplicar estos principios de interpretación para poder acercarse más a Dios, comprender mejor el mensaje y aplicarlo o compartirlo con otras personas. Y al final quiero terminar una reflexión con lo que es la Biblia y los ministerios hoy. Vamos a ver qué importancia tiene la Biblia para ser un ministro del Señor, un servidor de Él hoy en el mundo que nos tocó vivir. Ese es un poco, yo sé que suena ambicioso, espero que lejos de meterles miedo, esto es lo que les diga a ustedes, oye, esto me interesa, yo quiero entrarle acá, esto me parece que va a ser algo interesante. ¿Cuál es la metodología que voy a seguir? Como siempre, ya algunos de ustedes me conocen en estos espacios. Vamos a tener sesiones 6. Voy a comenzar siempre con un pensamiento de devoción. Voy a hacer mi conferencia como profesor. Vamos a ver qué leyeron. Vamos a interactuar un poco con las lecturas. Y solo les voy a pedir un ensayo final, que no va a ser extenso, pero que va a ser en 3 partes, que yo quiero ver cómo ustedes, en vez de volver a copiar lo que dice, ustedes pueden articular una propuesta en el proyecto final. Por ejemplo, ahí están las 3 partes para que ustedes vayan sabiendo. En el ensayo ustedes van a decir cuál era mi visión de la Biblia cuando comencé y cuál es ahora. Como plantador de iglesias, cómo me beneficia eso o en el ministerio que estoy haciendo y en la plantación de la iglesia, cómo la Biblia ayuda. Vamos a pasar. Miren, se dice que hay aproximadamente, miren lo que está allí. ¿Cuántos? 158, que es millones. ¿Será? Sí, de libros únicos en el mundo a partir de 2023. Y ahí está la fuente. El 10% de esos libros son de ficción. Eso significa que a partir de 2023 hasta ahorita tendríamos unos 15 millones de libros más disponibles y además 2,2 millones de nuevos títulos se publican cada año. 2 millones de libros se publican cada año. Es decir, yo leí una vez que con tantos libros que se han este, eh, publicado, podríamos hacerle un cinturón al globo terráqueo fácilmente, pegando tapa con tapa y más.
Pero miren ustedes otra estadística que les tengo. Pasemos allá adelante, en la estadística que sigue, vamos a ver cómo está el tema de la causa bíblica. Esta es una estadística de Sociedades Bíblicas Unidas. Es el panorama, por lo menos a 2024, a enero de 2024, de la traducción bíblica en el mundo. ¿Cuántos idiomas se creen que tenemos? 7.396 idiomas. Y de esos la Biblia ya ha sido traducida a 743 lenguas hoy día. 1.682 ya tienen el Nuevo Testamento. 1.261 tienen alguna porción o de Juan o de Mateo, de lo que sea, pero no la Biblia completa. Y todavía faltan unas 3.710 lenguas o idiomas que no tienen la palabra del Señor. Por eso yo quiero hacer una petición aquí por los que están en la causa bíblica. ¿Saben quiénes están en la causa bíblica? Traductores, que tienen años, porque la labor de la traducción de la Biblia, de un libro, de un testamento, lleva años. Y ese es su ministerio, ese es su lugar en la misión de Dios. Ellos traducen la palabra del Señor de los idiomas originales, lo traducen a las lenguas contemporáneas. ¿Quiénes más están allí? Ahí están diagramadores, están diseñadores, están personas que están en la imprenta, están personas que son distribuidores de la palabra del Señor. O sea, la causa bíblica a veces me parece que es una cenicienta de nuestros ministerios. Ellos hacen una labor formidable, ahora llevándola a nuevos formatos también. Entonces, yo quiero que al salir de aquí, una de las cosas de pronto que quede en nuestros corazones es el amor por la causa bíblica, orar por la causa bíblica. ¿Por qué no? De cuando en cuando hacer una ofrenda a la causa bíblica. Qué bonito que como familia, por ejemplo, nosotros podamos decidir, cada año vamos a regalar una Biblia a una familia, a alguien, una buena Biblia, para que nosotros podamos, o vamos a orar, vamos a enterarnos cuáles son los proyectos de 2025 en México. Estuve leyendo algunos, en Argentina, en Centroamérica. ¿Cuáles son los proyectos en Colombia? Ahorita hay dos proyectos, hay muchos seguramente, pero supe de dos en contextos indígenas aquí en Colombia. Entonces, enterarnos de eso para orar con propiedad. Vamos a pasar, por favor, y yo quisiera preguntar si hay alguna pregunta o alguna inquietud, mejor dicho, con relación a la propuesta. Ya les dije, en el lugar van a tener, en el lugar de camino, ustedes van a tener, que ya lo subí el sílabo, detalladito. Van a tener ahí un video que dejo de saludo con algo también de sentido de lo que dije hoy. Van a tener la presentación de hoy que ya voy a comenzar a desarrollar, ya está allí montada, y van a tener la lectura. En esta primera van a tener un poco más de lectura porque se juntan las lecturas de semana 1 y semana 2, pero cada semana van a tener 2 o 3 lecturas que están todas en español, que me parece que son digeribles y a mí me parece que son interesantes. Así que yo les pregunto, solo al final, en una fecha determinada, ustedes van a subir el ensayo y mientras vamos a las sesiones, solo quiero ver que ustedes interactúan, participan y evidencia que están leyendo y comprendiendo lo que estamos analizando. No sé si hay una pregunta, esa es la metodología que he decidido para esta parte del curso. Voy a dejar unos segundos entonces por ver si alguien quiere preguntar algo en el chat o abrir el micrófono y preguntar. Ve. Doctor, buenas noches. Carlos Alarcón les saluda. Saludo, Este, hermano Carlos. eh, mm, ¿Tenemos algún texto de consulta? No uno solo. Yo he escogido, le voy a poner en la bibliografía, van a tener todos, por si alguien quiere comprarlo y puede comprarlo. Yo sé que algunos tienen facilidades de bibliotecas y también de recursos y harían bien comprarlo. Los libros que están ahí yo recomiendo que estén en su biblioteca, si es que los pueden comprar. Y si Ok, no, yo voy a tomar la medida de poder enviarles a ustedes en PDF con fines educativos las lecturas que corresponden. Pero nunca es igual pues tener una porción a tener todo el libro. Entonces hay como unos 5 libros que yo recomiendo, para mí son fundamentales que deberían tener, pero yo voy a hacer la labor de hacer
a sacarlos hacer el escáner de las hojas para que ustedes puedan tener y solamente usarlos con fines educativos. ¿Sí? Gracias, doctor. Con todo gusto. Entonces, no sé si hay otra pregunta este, que se quiera hacer en esta parte. De todas maneras, a ver, Víctor. Sí, hermano. Yo me estuve registrando para poder entrar en el community y me da un error por el problema del IP. No sé si hay alguien que me pueda ayudar, porque Ya, traté de registrarme y no dejó, entonces no sé qué se pudiera hacer ahí. sí, gracias, Víctor, que aunque no tiene que ver con el sílabo, sí tiene que ver pues con poder entrar y participar del proceso. Entonces, esto está quedando grabado. Seguramente el doctor Moore va a canalizar con las personas de la parte logística y de sistemas para que puedan resolver de eso. Y vamos a buscar la manera. Yo voy a estar pendiente y te voy a preguntar también para ver si lo has resuelto, porque ya a partir de mañana hay que montarse en las lecturas para poder mantener el ritmo. Entonces, bueno, vamos a seguir. Cualquier otra observación pueden ponerla en el chat. Cuando yo estaba en el seminario, yo creo que en el segundo año, entré a la biblioteca en el Seminario Teológico Bautista de Venezuela y saqué un libro delgadito, ese que está allí. Ese libro es un libro viejo, tiene muchos años. Él está presente y no está callado, Francis Schaeffer. Y yo comencé a leerlo y ese libro me marcó, porque ese libro me enseñó a ver cuatro aspectos del pensamiento humano o de la filosofía y cómo Dios y la fe en Dios ayudan a suplir eso. ¿Cuáles son los aspectos? ¿De dónde viene todo lo que nosotros vemos y somos? La otra cosa era cómo sabemos que algo es verdad o que se puede conocer. Y la otra cosa es cómo podemos vivir y saber que estamos viviendo correctamente. Si ustedes revisan esas tres partes, lo primero es una cuestión metafísica. Es la parte de la filosofía que se encarga de estudiar el origen y la naturaleza de las cosas. El segundo es epistemología. Cómo saber que conozco algo y puedo validar que eso que conozco es verdad. Y lo tercero es la axiología o la ética. Cómo yo me puedo comportar o cómo voy a vivir, a relacionarme y saber que me estoy comportando correctamente. Fíjense que son aspectos de un mundo técnico de la filosofía y el autor se encarga de decirnos que una relación con Dios satisface esas preguntas, las resuelve. Y a mí me pareció fascinante porque yo pude entender con ese librito que Dios existe. Y Él existe porque siempre ha existido, nadie lo creó. Lo segundo es que ha existido y se nos ha revelado como persona, porque Él es persona. Lo tercero que me ayudó a recordar este libro es que Él ha querido darse a conocer. O sea, Él está presente, pero usted puede tener una persona presente y que no habla. Y Dios no solo ha existido y está presente, sino que se ha revelado. Él se ha dado a conocer su persona, su voluntad y su propósito. Y eso, mientras yo iba leyendo, me parecía fascinante. Y él ha hablado no para confundir a las criaturas, sino que él ha hablado para hacerse entender. Por favor, pendiente con esto, porque algunos piensan que el que lee la Biblia se vuelve loco. Y nosotros sabemos que la locura viene precisamente por no acercarnos a la palabra de Dios y entenderla como es. O sea, Dios no ha dado a su palabra para otra cosa, sino para que le entendamos. Él ha hablado para respaldar sus obras, pero también él ha hablado para orientar a los suyos en este mundo. Él está presente y no está callado. Él ha hablado y hay que escucharle, hay que buscarle y hay que hacerle caso. Y la palabra de Dios es una manera que él ha escogido para hablar. Dicho esto, yo quiero que pasemos. Vamos a pasar porque ya vamos a entrar propiamente en materia. Todo esto es introducción. Miren, la comunicación nos permite conocer a otros. Dios no solo es un Dios que ha existido siempre, sino es un Dios que ha querido darse a conocer y conocernos. Por medio de la comunicación nos enteramos que la novia pensaba, sentía o creía aquella cosa. Por medio de la comunicación, todavía los que somos casados estamos tratando de entendernos y comprendernos. Por medio de la comunicación, los amigos se hacen más amigos. Por medio de la comunicación, entonces nosotros podemos ministrar y acompañar a otras personas. Bueno, algo similar ocurre entre la persona de Dios y nosotros. ¿Por qué? Porque por medio de la comunicación nosotros podemos conocerle y por medio de esa comunión Él nos conoce, pues Él es Dios y Él sabe quiénes somos.
Entonces, voy a decir algo acá que es más de teología sistemática, pero es bueno recordarlo. Nosotros somos personas porque Dios es persona, no es al revés. Muchas personas piensan que Dios es persona porque nosotros lo humanizamos. No, yo soy persona. ¿Y qué es lo que hace de mi persona? Que tengo una voluntad, que tengo sentimientos y que yo actúo como persona. Bueno, Dios es persona y porque Él es persona, nosotros somos personas. Y por eso tenemos comunión con Él. Por eso tenemos una relación de amor y de obediencia que Dios no tiene con los vegetales ni con los animales. Hay una relación de creador y criatura, sí, pero relación de amor y de obediencia solo pueden tenerla las personas. Y ahí Dios nos permite, por medio de su palabra, amarle, conocerle y servirle. Vamos a seguir. En algún momento vamos a tomar un tiempo de descanso. Entramos propiamente al tema uno, origen y naturaleza de la Biblia. Todo lo dicho anteriormente era una manera de saber qué les propongo, cómo lo vamos a trabajar y por qué es importante. Ahora entremos en materia. ¿Qué es la Biblia? En un sentido llano, la Biblia es la creación de dos pueblos, es una creación literaria de dos pueblos. Miren que estoy comenzando de lo más superficial. El pueblo de Israel y un movimiento religioso naciente que llegó a ser el cristianismo. La Biblia es una creación literaria de esos dos pueblos, en el sentido llano. Más a fondo, es el conjunto de libros que el judaísmo y el cristianismo reconocieron como sagrados, como inspirados por Dios. Y por tanto, si era sagrado, como lo es normativo. Es decir, fueron inspirados, son canónicos. Ya vamos a hablar un poco de esa palabra canon, que significa regla. Pero canon son las medidas y criterios que se siguieron para decir quiénes entran y quiénes no, para ser reconocidos como palabra de Dios. Por lo tanto, son autoritativos, no autoritarios. Miren lo que está allí, eso no está de gratis, porque es sagrado, es normativo. Es decir, fue inspirado y por tanto es autoritativo, es decir, tiene el rango de ser la norma. Por eso nosotros decimos que la Biblia es nuestra norma de fe y conducta, es decir, de lo que yo creo, lo que yo vivo, porque es autoritativo, tiene la virtud, tiene la autoridad de decirme, de orientarme, de exhortarme, de corregirme. Solo la Biblia, por ser un libro sagrado, es decir, inspirado. Vamos a seguir respondiendo. Hemos dicho que es una creación literaria, hemos dicho que es un conjunto de libros inspirados, pero ahora vamos a decir que es el producto de un proceso en el que intervienen factores humanos, la geografía, la cultura, las personas, los pueblos, pero intervienen factores divinos. El pensamiento es de Dios, la palabra es de Dios y el poder es del Espíritu. Y entonces esa conjugación de esos factores hicieron que se configurara en unos 12 siglos, entre 1100 antes de Cristo y el 100 después de Cristo, llegar a este producto que nosotros aquí detrás tengo, un ejemplar de la Biblia, por supuesto, pero es el producto de un proceso en el que Dios habló por medio de personas, a personas, en pueblos, en situaciones de violencia, de guerra, de miedo, y nos dejó este maravilloso libro que es la palabra de Dios. Vamos a seguir adelante. La palabra Biblia, por tanto, cuando usted escucha la palabra Biblia, aunque no lo sepa, a lo mejor se le viene a la imaginación, es un libro y está bien, porque esa es parte, pero Biblia denota pluralidad. Biblia es libros. Nos llegó del latín, del plural ta Biblia, que es los libros. Es decir, que es un sustantivo que fue pluralizado. Ahora hay otras cosas que quiero que aprendan. Biblos del griego denomina el material en que se escribían unos rollos, lo que es equivalente al papel. Eso es un biblos, un libro que se hacía de ese material. ¿Por qué? Ahí abajo, mire, ustedes están viendo en la cuarta marcadora allí, está una ciudad fenicia que se llamaba Biblos. Ustedes pueden buscarla en Primero de Reyes 5:18 y quien lo pone es la Reina Valera actualizada. Otras versiones no incluyen, pero ahí se habla de Biblos como un pueblo. Y en ese pueblo se crecían unos juncos. No sé cómo decirlo, podría decir que también, a ver,
¿cómo se llama esto que se dobla y no se parte? Que son largos, verdes. eh, Alguien puede abrir el micrófono y me lo recuerda, se me fue la palabra. Bambú. Bambú. Era eso, o sea, pero eran bambúes delgaditos, era como del grosor de un dedo. Entonces, en biblos crecían esos juncos, agarraban esos juncos y comenzaban a deshilacharlo como si fuera una carne desmechada, y esas hilachas entonces las ponían juntas y las pegaban y quedaba como un papel. Eso se conoció como papiro. Cuando dicen el papiro tal, es esa superficie. Bueno, vamos a hablar, cuando hablemos de la transmisión del texto y la formación del canon, vamos a hablar de los materiales que se han ido utilizando para que la Biblia nos llegue. Pero por ahora diré que ese era el papiro, que era el papel de entonces. Entonces, pero la palabra Biblia se ha acuñado para designar pues esta distinguida literatura sagrada que nos llegó del judaísmo y del cristianismo, que llamamos las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando yo le pregunte a usted, ¿qué es la palabra Biblia? Usted me dice, bueno, Biblia denota pluralidad. Se viene de la pluralización de la Biblia, que llegó a ser biblión, que significa libros o colección de libros o biblioteca de libros, pero hay dos acepciones más. Biblos llegó a ser un material de escritura y Biblos también fue un lugar donde se cosechaba ese junco. Y con el tiempo llegó a ser Biblia el nombre para estos libros. ¿Cuántos en el Antiguo Testamento? Según el canon que nosotros seguimos. 39, ¿Cuántos? 39. ¿Y cuántos en el Nuevo Testamento? 27. 27, que hacen 66. ¿Por qué nosotros tomamos un canon y no otro? Bueno, hablaremos un poquito de eso más adelante. Pero vamos a un poco más adelante, pasemos, y nosotros nos preguntamos entonces por qué o para qué leer la Biblia. Y lo voy a responder, esta es una manera de responderla, no es la única, pero me gusta. ¿Por qué leer la Biblia o para qué leerla? Porque es la base de nuestra identidad. Es decir, la Biblia es la que me ayuda a mí a saber quién soy en este mundo. ¿De quién soy? ¿Para qué estoy en este mundo y cuál es la misión y mi destino? Hay una diferencia entre misión y destino. Misión es lo que entiendo de parte de Dios que debo hacer mientras estoy acá en esta tierra, pero destino es hacia donde yo voy. Todo eso lo encuentro en la Biblia. Los cristianos no podemos, los discípulos de Cristo no podemos saber quiénes somos, de quiénes somos, para qué estamos, a qué nos vamos a dedicar y para dónde vamos sin la palabra de Dios. Entonces, yo quiero responder que la importancia de leer la Biblia es porque la Biblia me ayuda a tener presente cuál es mi identidad, quién soy, qué hago acá, para dónde voy. Entonces, esto es importante. Pasemos, por favor, porque hay otra cosa más. Es importante leerla por lo que he dicho, sin embargo, tenemos que reconocer algunos límites. Aquí es donde comienza a trancarse la jugada de dominó. El serrucho se pone un poquito como que más apretado. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a la Biblia, yo estoy leyendo unos documentos que tienen miles de años que me separan de esos mundos. Le voy a contar algo. Cuando yo era un adolescente nuevo cristiano, a mí me regalaron el Evangelio de Juan. No sé a cuántos de acá les regalaron el Evangelio de Juan. Y me dijeron, usted va a subrayar esta semana, va a leer un capítulo diario, me dijeron. Y va a subrayar las palabras cree, creer, vida o todos sus derivados. Miren, yo todavía recuerdo eso con un aroma celestial, literalmente, leer ese texto del Evangelio de Juan e ir marcando esas palabras y reunirme entonces semanalmente con un discipulador, con un consejero bíblico, a revisar qué encontraste, qué te llamó la atención y me iba explicando. Fue algo fascinante, todavía a mí no se me olvida ese sentimiento. Quizás por eso yo tengo una preferencia de leer la resurrección en el Evangelio de Juan en Semana Santa más que en los sinópticos, porque esa fue mi experiencia. Mi primer contacto fue con el Nuevo Testamento y particularmente con el Evangelio de Juan. Y ese Jesús que llegó a la comunidad miedosa, que estaban ocultos y que no querían salir por miedo, y él se pone en el centro y le dice, tengan paz, yo soy, los anima, y eso a mí me quedó en mi ser. Por supuesto, el otro relato de la resurrección que me encanta es Camino de Maús en Lucas, y son los que más predico cuando soy invitado a un domingo de resurrección. Pero miren lo que me pasaba a mí. Yo leí el Nuevo Testamento y me dice que Jesús fue a un monte a orar. Para una persona como yo, y aquí algunos llaneros se van a reír de mí,
llaneros venezolanos, de Portuguesa o de cualquier llano de Venezuela, yo pensaba que el señor se metía en un matorral, porque para el llanero el monte no se fue para el monte porque nosotros vivimos en tierra plana. Para nosotros no hay relieves elevados. Esa idea de un monte que es algo que se eleva, para mí era desconocido siendo un adolescente. Yo imaginaba a un Jesús metiéndose en la maleza y atravesando un monte así. Yo decía, pero Señor, ¿por qué hacía eso? Quería esconderse. Yo no entendía la geografía bíblica. Entonces, no comprendía por qué se hacían esas tempestades sin anunciar nada en lo que se llama el mar ahí de Galilea. Cuando estudié la geografía bíblica, que era una parábola invertida y quedaba como una olla, entonces en ciertas horas del día, el agua entonces se calentaba, se evaporaba, había aire caliente y como iba pasando la tarde, llegando a la noche, chocaba con vientos fríos arriba y se armaban unas tempestades sin que se anunciara. Eso lo aprendí por la geografía. Pero si yo no conozco la geografía bíblica, yo me estoy perdiendo mucho de la belleza de la palabra del Señor. Bueno, permítanme decirle que hay elementos del mundo geográfico, del mundo histórico y del mundo cultural y del mundo religioso que nosotros ignoramos. Y nosotros no tomamos en cuenta eso para leer la Biblia. Entonces, es importante leerla, pero es un problema porque estoy leyendo un libro que tiene miles de años separado de mí, porque estoy leyendo un libro para el cual yo no fui el destinatario principal. O sea, los destinatarios principales fueron los hermanos que vivían en Éfeso, que vivían en Corinto, que vivían en Galacia, que vivían, no eran para mí. O sea, yo no era el destinatario principal histórico, yo fui destinatario después por la inspiración, por la parte espiritual. Todos los cristianos de todos los tiempos, en tanto, un libro inspirado por el Espíritu le habla a todo, pero los destinatarios históricos fueron otros. Hablaban otra lengua, tenían otras costumbres, vivían en otros lugares. Entonces, eso complica en la lectura de la Biblia. ¿Qué más lo complica? Los escritos bíblicos son composiciones literarias de naturaleza religiosa, no son de naturaleza histórica ni son de naturaleza científica. Hay hermanos que van a la Biblia a leer la Biblia como si fuera un tratado de física o como si fuera un tratado de zoología o fuera un tratado de astronomía. No, la Biblia no fue dada con ninguno de esos sentidos, sino con un sentido fuertemente religioso, teológico, de conocer a Dios, de saber su voluntad. Claro, no va a estar en contra de la verdadera ciencia, pero no es un tratado de ciencia. Por eso algunos que quisieron hacernos ver a nosotros como ridículos en la era moderna. Ah, no, que los cristianos dicen que la semilla de mostaza es la semilla más pequeña que existe. Dice, ahí se equivocó Cristo. No, de pronto para nosotros hoy hay otra semilla más pequeña, pero para los lectores históricos esa era la semilla más pequeña. ¿Y cuándo dijo que era la semilla más pequeña? Eso, fíjense ustedes cómo tener un enfoque inadecuado hacia la palabra de Dios me complica a mí mi lectura, porque son composiciones literarias que fue de un interés principalmente religioso. Religioso, por cierto, religión significa religare. Religión significa volver a ligarse con Dios. Y el interés de la Biblia, en el sentido religioso adecuado que estoy diciendo, es la propuesta de Dios para saber cómo conocer y cómo ligarnos a Él nuevamente. Otra cosa que ocurre acá es que no tenemos acceso directo a los autores, como para preguntarle directamente, Pablo, hermano, ¿qué quisiste tú decir con esto? Fíjense ustedes la complicación que Pedro dice, miren lo que dice Pedro, ¿lo han leído? Pedro dice, el hermano Pablo escribe unas cosas que son de loco. Claro, estoy haciendo una paráfrasis de Richard Serrano. El hermano Pablo escribe una cosa de loco, una cosa difícil de entender. Imagínense ustedes Pedro diciendo eso, porque sí en la Biblia hay cosas que son complejas, pero ya se van a dar cuenta de otras cosas. Entonces no tenemos la posibilidad de acceder a los autores humanos, fueron inspirados, pero humanos para preguntarle, y los autores, lectores y lectores primarios, y nosotros somos seres finitos, no lo comprendemos todos, somos seres caídos, somos afectados por el pecado, el orgullo, la incomprensión. Entonces tenemos una gran necesidad del estudio, por un lado, en la parte humana de la Biblia, pero de someternos al Espíritu en la parte divina de la Biblia. Vamos a seguir, por favor. Entonces, esto quiero que se lo metan en el SEDA. Estoy viendo por acá a América, estoy viendo a Carlos y a Eudi Salazar prendido. También veo a Víctor, estoy mirando a Rosy. A Rosy, sí, Rosy está ahí. Sí está pestañeando Rosy. Yo pensaba que era una foto.
Danielis también está. ¿A quién más veo? Ah, está Elías, está el pastor y doctor Moore, están varios allí con sus cámaras abiertas, otros de pronto no pueden. Pero yo quiero que esto se lo metan. Esto es una cosa que a mí me voló la cabeza cuando era un estudiante de primer año en el seminario y desde entonces no se me olvidó más. La Biblia es un libro de naturaleza dual. Y eso lo comparte con Cristo y con la iglesia. Cristo es divino 100% y humano 100%. La iglesia es humana porque está conformada por seres humanos, porque vive en contextos humanos concretos, pero también es divina porque tiene a Cristo como cabeza, porque tiene el Espíritu que mora en ella, porque tiene una misión trascendental, porque tiene un poder. Fíjense, y la Biblia también comparte eso. La Biblia es un libro de naturaleza humano. ¿Qué significa eso? Fue escrito por humanos, fue escrito en contextos y con códigos humanos y fue escrito para llenar necesidades humanas. Pero la Biblia también es un libro de naturaleza divina, es palabra de Dios. Entonces, como un libro humano es literatura, y lo que usted hace con cualquier literatura tiene que hacerlo con la Biblia, porque es literatura, pero no es más que solo una literatura, es palabra de Dios. ¿Y por qué es palabra de Dios? Porque es palabra del Dios Trino, porque la voluntad y el mensaje de ese libro es del Dios Trino y porque el poder que la reveló, que la inspiró y que la sigue usando para cambiarnos es divino. Ay, me dice, hermano, pero esto está complicado entonces, porque no sería nada más mejor decirle Espíritu Santo, déjalo que se mueva y que el Espíritu me hable y ya, y más nada. Y no, hermano, no se puede así. Por lo menos yo no lo recomiendo, porque la Biblia tiene que ser leída conforme a la naturaleza tiene, y su naturaleza es humana y divina. Es decir, tengo que tratarla como literatura, pero tengo que tratarla no solo como una literatura cualquiera de Gabriel García Márquez, de Octavio Paz, de Miguel Ángel Asturias, de Rómulo Gallegos, porque ahí no hay nada más inspiración humana. Es más, la inspiración es divina, aunque los códigos, los instrumentos y los contextos fueron humanos. Entonces, ahí llegamos a un punto en que podemos decir que la Biblia es la palabra de Dios dada a los humanos en contextos y códigos humanos para obrar propósitos divinos desde ahora y hasta la eternidad. Eso es la Biblia. Ah, entonces yo tengo que hacer un trabajo de un doble movimiento. Por eso es que René Padilla, menos mal que lo recordé y va a quedar grabado porque no había incluido ese artículo, no para que lo lean y lo sumen en las lecturas, porque yo creo que ya es suficiente con las lecturas que están. Pero René Padilla habla del círculo hermenéutico y él habla de varias maneras de leer la Biblia y él habla de la manera intuitiva o devocional o espiritual, donde a mí no me importa nada, sino voy a acercarme ahí para que él toque mi corazón y me hable y me acaricie. Pero hay una parte rigurosa y científica. Yo sí tengo que preguntar por qué esta palabra es allí, porque esta palabra aquí significa una cosa y en otra parte significa otra, porque el contexto debo tomarlo en cuenta. Y hay una lectura que es misional, pastoral o vivencial o discipular. Fíjense, la parte intuitiva devocional, la parte científica, rigurosa, crítica, y la parte pastoral, misional y todo eso. Y entonces dice, pastor, ¿y yo tengo que hacer las tres lecturas? No necesariamente, no se me asuste. Nosotros no tenemos que hacer el mismo trabajo que hacen los traductores. Le voy a decir una cosa, tener esa Biblia, voy a pararme acá un momento. Esta es la Biblia con la que yo prediqué el domingo en la iglesia donde estamos yendo. Y esta es la Biblia que estoy usando. Fue la Biblia que compré porque, claro, dejé mi Biblia, mis Biblias en Venezuela, están allá todavía, en la biblioteca de la iglesia donde pastoreé. Y y bueno, aquí está la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, el Señor nos la dio de una manera que yo tengo que tomar en cuenta algunas cosas. Y le quiero decir que aquí debajo, cuando hay citas cruzadas y dice vaya y lea tal cosa, o sea, ya los biblistas hicieron una cantidad de cosas que yo no necesito hacer. La verdad es que yo no necesito hacer un trabajo del griego al castellano, del hebreo al castellano y del arameo al castellano, aunque sería bueno que yo pueda hacerlo, agarrar un Nuevo Testamento en griego de mi biblioteca, le Alan, por ejemplo, que fue el que estudié, y yo mismo leerlo en griego y yo mismo recordar, aquí está el prefijo tal, aquí está esto y si fuera eso posible, maravilloso, pero no es imprescindible porque ya alguien la tradujo, hizo ese trabajo y la tienes para ti.
y otros hicieron estudios y tú puedes ir a un comentario, que vamos a hablar un poquito de eso cuando vayamos a cómo interpretar la Biblia, qué recursos deberíamos tener a la mano. Y no cualquier recurso, porque antes el problema era acceder a recursos, ahora el problema es que puedes acceder a cualquier basura. Y si no hay criterio, hermano, ¿qué recomienda para la parte geográfica o para esto? Si es que quieres tenerlo, te va a ayudar. Disculpen un momento. Este, disculpen un momento. Madre, por favor, aquí atiende a Juan. Disculpen, hermanos. Entonces, el Señor nos ha dado tantos privilegios que esto, hermano, tener una Biblia acá, el trabajo exegético que tuvieron que hacer estos hermanos y escoger entre una interpretación dinámica o una literal. ¿Y por qué entonces tenemos NBI, tenemos TLA, tenemos RB, con todas estas discusiones que hay ahorita, que comienzan a acusar en vez de darle gracias al Señor por la labor que ha hecho esta gente? Bueno, podemos seguir. Este, entonces, miren, yo voy a dar acá 4 respuestas en qué es la Biblia. Primero, la Biblia es palabra de Dios. Qué pena que se me está acabando el tiempo y yo no voy a poder revisar todo esto, pero ustedes pueden revisar todos estos textos. La Biblia es palabra de Dios. Cada vez que ustedes escuchen palabra de Dios, en la misma Biblia significan estas cosas. Significa poder, significa vida, significa voluntad y significa propósito de Dios. En esos pasajes, si ustedes los revisan, no los voy a revisar para poder avanzar, ustedes van a encontrar que decir palabra de Dios es decir esto, es el poder de Dios, es la vida de Dios para dar vida, es la voluntad de Dios para los hombres y es los propósitos de Dios para sus criaturas, todas, las creaciones humanas que somos nosotros y las creaciones no humanas que también las hizo Dios y gimen y Él también las redime en Cristo. Dios se propuso en Cristo reconciliar consigo todas las cosas que creó. Entonces, palabra de Dios es esto. Vamos a ir adelante, por favor. Es la palabra de Dios. Miren lo que les estoy dejando acá. Por supuesto, esto es producto de lectura y estudio. Yo no voy a revisar esto porque sería muy molestoso y tedioso. Pero miren, cada vez que aparece palabra de Dios en la Biblia, ¿con qué uso se le da? Por ejemplo, voy a leer unas cuantas. La primera es, se usa palabra de Dios para definir el agente mediante el cual Dios creó el mundo y todavía lo preserva. Ahí están los versículos. Y ustedes pueden leer todo eso hasta abajo. Voy a leer al final. Dices las buenas nuevas de salvación, la espada del Espíritu. La palabra de Dios se usa en muchos sentidos. Crear, orientar, sanar, corregir, dirigir. Podemos pasar. Y por supuesto en hebreo la palabra es dabar y en griego es logo. Aquí la cosa se pone buena, pero es un libro revelado. Revelar significa develar o quitar el velo, descubrir algo que antes estaba, aquí está la cortina de mi casa, yo me la puedo poner así, y entonces no podíamos saber de Dios, no podíamos. Él estaba oculto. Por eso es que la revelación no es el logro del descubrimiento humano, es una dádiva de Dios que decidió darse a conocer. En el Nuevo Testamento la palabra es Apocalipsis y tiene la idea de descorrer una cortina para que una audiencia vea una obra. Es la idea en Apocalipsis. Por eso el libro de Apocalipsis son 7 actos realmente. Cada vez que se abre y se cierra la cortina está hablando de 7 actos allí. Pero ordinariamente la palabra revelación no se refiere a develar para hacer algo visible, sino revelar una verdad y a una persona, en este caso. Entonces, pudiera preguntarse, ¿qué revela Dios? ¿A sí mismo o la verdad acerca de él? Yo pienso que las dos cosas. De hecho, Juan dice, estas cosas fueron escritas ¿para qué? Para que conozcan al Hijo de Dios y creyendo tengan vida eterna. Para mí, la razón del libro, por encima de cualquier cosa, es conocer a su autor. Y después viene saber sus verdades y propósitos. Pero lo primero del libro revelado es conocer al autor personalmente. Pasemos, por favor. ¿Qué decir más de la revelación? Porque estamos diciendo que la Biblia es un libro revelado. ¿Qué más podemos decir? Podemos pasar. 3 elementos de la revelación. Esto se lo puede revisar en un curso de teología sistemática con el doctor Moore o con cualquier otra persona. Pero yo espero, América,
Víctor, que usted se grabe en esto. ¿Cuáles son los tres elementos para saber que eso fue revelado? Entonces, si yo me levanto a las 3 de la mañana, Caleb, y meto la mano por la ventana allí y le muevo el chinchorro, porque nosotros somos llaneros y dormimos en chinchorro, y le pregunto cuáles son los tres elementos de la revelación de Dios. Y para decir que eso es revelación. Por eso es que a veces utilizamos que Dios me reveló de una manera ingenua y hasta irresponsable, porque ¿qué es una revelación? Primero hay una manifestación de Dios. Por eso puse ahí al lado el Éxodo, porque primero es la manifestación, lo que ocurre, lo que Dios hace, lo que Dios permite que ocurra, en este caso que el pueblo salga y que Moisés saliera y que pasaran. Ese es el acontecimiento, esa es la manifestación de Dios en medio de una situación y con un propósito. Luego viene una inspiración del Espíritu Santo para interpretar ese hecho y registrarlo. Y luego viene la iluminación del Espíritu Santo para que lo apliquemos en todos los tiempos. ¿Por qué yo no puedo decir que cualquier cosa es una revelación? Porque no todo es una manifestación donde Dios tiene un propósito, no todo hay una inspiración del Espíritu Santo y no todo hay una labor del Espíritu Santo iluminándome a mí. Lo voy a repetir. Primero hay una manifestación de Dios en la historia con un propósito redentor. Éxodo, resurrección, alimentación de las personas con panes, la manifestación. Luego Dios inspira a ciertas personas con su espíritu para interpretar eso. Y eso nos quedó primero como revelación oral cuando se decía de boca y luego como revelación escrita cuando ya llegó a escribirse. Pero luego viene el Espíritu Santo y nos ilumina a nosotros para entender lo que fue inspirado. Por eso es cuando alguien dice, Dios me reveló, ¿dónde está la inspiración del Espíritu Santo en eso? Porque cuando el Espíritu Santo inspira, una de las cosas que ocurre es que eso que fue inspirado por el Espíritu Santo queda como norma de vida. Y a mí no me va a venir a cualquiera a decir que Dios le reveló y yo voy a vivir por lo que otro me dice que Dios le reveló. Yo puedo hacer eso con la profecía más segura, que es esta. Porque en esto hay acontecimiento, en esto hay inspiración y en esto hay iluminación del Espíritu Santo para vivirlo hoy. Pastor, pero usted cree que Dios no le puede hablar a una persona por un sueño. Yo no estoy diciendo eso, pero decir que eso es revelación a la altura de la Biblia me parece que es un poco exagerado. Dios puede tratar con una persona y manifestarse milagrosamente y Dios puede incluso usar un sueño. Yo sí creo que eso puede decir que Dios no puede es una contradicción de términos. Dios puede lo que sea y en situaciones de lugares de sitios no alcanzados, por ejemplo en pueblos musulmanes, los testimonios que tenemos de gente que nunca leyó un Nuevo Testamento y nunca y hablaron de un Mesías, de un Jesús y luego es una cuestión sobrenatural. Pero decir que una experiencia humana va a tener el mismo rango que la palabra de Dios es otra cosa, porque en la palabra de Dios hubo una manifestación, en la palabra de Dios hubo una inspiración sobre personas que interpretaron esa manifestación y en la palabra de Dios el Espíritu Santo sigue obrando para iluminar a los cristianos de todos los tiempos, por eso es autoridad para los cristianos. Están entonces captando la importancia cuando nosotros decimos que es un libro revelado. Pasemos. Aquí termino diciendo, la revelación, por tanto, es la acción de Dios para darse a conocer con propósitos redentores, y en lo cual el Espíritu Santo es clave. Pasemos, por favor. Esto lo pueden leer ustedes luego. Podemos avanzar. Entonces, nosotros vemos dos tipos de revelación, lo que en teología se conoce como revelación general y revelación específica o personal. Lo que John Stott utilizó con la palabra en inglés W, una que es mundo y otra que es palabra. La revelación general se da por medio de la naturaleza, de la historia, de la conciencia humana. Y la revelación general se encarga de decir, existe un Dios y hay una necesidad de él. Y eso como que comienza a encender unas luces muy pequeñas para buscarlo, pero no es suficiente para tener una relación personal con él y sus propósitos. Porque si no, ¿para qué viene Cristo? ¿Para qué no deja Biblia? Si a través de la luna puedo lograrlo. Entonces, ¿qué ocurre? La revelación especial se da por medio de Cristo y la palabra escrita. Ahí sí podemos conocerlo personalmente. Ahí sí podemos conocer su corazón. Ahí sí podemos conocer sus propósitos. Dos tipos de revelaciones. ¿La general es mala? No. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Es más, esa revelación general es la que ha llevado a algunos a levantar los ojos al cielo y decir, sí, tengo miedo.
¿Por qué esto me sobrecoge? ¿Por qué siento tanta maravilla? ¿Por qué siento una inquietud por algo? ¿Por qué te dice existe algo más que lo que comes, que lo que estudias y que lo que te viste? La revelación general apunta que existe un creador, pero la revelación general apunta que hay un redentor, a que tú le puedes conocer personalmente y puedes seguirle y vivirle. Ustedes pueden leer eso después. Voy a avanzar un poco más. Entonces, si yo me levanto a las 3 de la mañana otra vez, bueno, vamos a las 3:30 para que duerma un poquito, y meto la mano y le muevo entonces la maca ahí a Carlos Raúl. Le digo, Carlos Raúl, ¿qué es lo que nos revela Dios? Dice, pastor, ¿qué hace usted aquí? Le dice, bueno, responda primero y después le digo. Entonces Carlos Raúl me dice, bueno, Dios revela 3 P. ¿Cómo es así? Revela su persona, revela su palabra y revela su propósito. Y yo le voy a decir, acuéstese a dormir, hermano. Mañana conversamos de eso. Dios revela su persona. El deseo de Dios es ser conocido personalmente. Después, bueno, estudiamos su palabra, el mensaje, lo que significa, y a partir de eso derivamos los propósitos para este mundo. Pero ahí está. Eso es la Biblia. Se están dando cuenta, origen y naturaleza, de dónde viene, de qué naturaleza es, por qué la dio y para qué la dio. Seguimos adelante. Esto como que va a quedar chucuto, hermanos, me disculpan. Entonces, es un libro no solo revelado, sino que es un libro inspirado, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero ojo aquí. Por ahí hay unos memes que preguntan cuándo fue la primera vez que te diste cuenta de que algo, tal cosa, funcionaba no sé cuándo. A mí fue me explotó la cabeza cuando me dijeron, cuando Pablo estaba diciendo esto a Timoteo, no tenía en su mente el Nuevo Testamento. Y yo, ¿cómo que no? Claro, porque el Nuevo Testamento no había sido escrito. La única Biblia que conocía el apóstol Pablo, ¿cuál era? El Antiguo Testamento. Entonces Pablo dice, toda escritura inspirada por Dios se está refiriendo a la Biblia hebrea, a la Biblia que ya estaba. Pero poco a poco, los autores y las comunidades cristianas se dieron cuenta que los apóstoles, por eso es que ahí está, ¿ve? Un apóstol, alguien inspirado por el Espíritu, sino un apóstol, alguien llamado y como un instrumento de Dios para interpretar esos acontecimientos o esas palabras, esas manifestaciones de Dios y dejarlas para nosotros. Ellos comenzaron a darse cuenta que estos nuevos escritos que iban surgiendo estaban al mismo nivel de los del Antiguo Testamento. Eso fue algo impresionante. Y entonces sí, hoy sabemos que los dos testamentos, antes teníamos un solo cristal, el del Antiguo Testamento, pero cuando la revelación se completó, porque primera revelación del Antiguo Testamento es una revelación de promesa y preparatoria, pero luego hay un vacío y luego la revelación del Nuevo Testamento es una revelación de cumplimiento y de completitud. Pero usted no va a entender y aprovechar el Nuevo Testamento dejando de un lado el Antiguo Testamento. Pero usted no va solamente a conocer la revelación completa y la riqueza del Dios Trino si se queda solamente en el Antiguo Testamento. Pero no suelte ninguno de los dos, porque son los dos cristales de la revelación, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y luego nos dimos cuenta que lo que estaba surgiendo en el Nuevo Testamento también era inspirado por el Espíritu. Pero eso lo veremos después en lo que es la transmisión del texto y la formación del canon. Vamos adelante, porque aquí voy a decir que inspiración es una traducción inexacta, una palabra griega que tiene que ver como soplar. Y es engañoso, porque la idea en los estudios un poco más profundos, que no es solo que Dios sopló sobre algo que ya estaba, es que es una exhalación, es que su propio aliento que sale es la palabra. No es soplar sobre algo que ya está, es que el soplo de él, la exhalación de él, es la palabra que tiene poder y virtud. Hay una diferencia entre soplar sobre algo que ya está y exhalar, y ese soplo mismo es mi palabra, es mi virtud y mi poder. O sea, la palabra griega quiere significar que la exhalación de Dios, que lo que Dios exhala, lo que sale de él como soplo es la palabra viva. Y no solo que sopla sobre algo para que ese algo reciba una virtud después. Podemos pasar y entender acá, por ejemplo, que la idea de inspiración es la que más está arraigada, pero ya hemos entendido eso hoy. Sin embargo, soplar dentro también está presente en algunos pasajes. Inspirada de Dios ha sido traducida como lleno del aliento de Dios.
el soplo de Dios que entra en los hombres, capacitando a esos hombres para poder recibir, interpretar y comunicar el mensaje de Dios. Eso es lo que estamos hablando de inspiración. Pasemos, por favor, 3 teorías de inspiración natural, como Rómulo Gallego, como Shakespeare, como Gallego, como Arturo Uslar Pietri, en el caso de nosotros. Puse ahí puro venezolano, pero cito a Octavio Paz, puedo citar a Gabriela Mistral, puedo citar a Martí, o a cualquier otro escritor de los nuestros latinoamericanos. Esto lo pueden leer ustedes después. Vamos a pasar más adelante y aquí encontramos que estas son las teorías más conocidas. La teoría del dictado, según la cual las palabras eh, que el hombre copió fueron las que Dios les dictó. Y esta teoría tiene un problema o varios que excluye la personalidad del escritor. Y es una teoría mecánica. No es muy popular ya, pero en un momento se creyó que Dios dictaba, escribe ahí, ponga, acentúa ahí tal cosa. La teoría verbal es que no solo inspiró las palabras escritas, sino las palabras individuales de la Biblia. Es un poco como que todavía dada por los cabellos y combina esta teoría con la teoría plenaria, o sea, que Dios estaba presente no solo en las palabras escritas, sino incluso las cuestiones individuales, no como palabra plenaria, sino como escrita. Ahí está una idea de la palabra de la teoría plenaria, pero la que nosotros enseñamos es la última, la teoría dinámica, que Dios más que darle cada palabra literalmente guió al escritor y la inspiración divina estaba presente a lo largo de todo el texto con la idea, con el mensaje. Además, se entiende que Dios no eliminó la personalidad del escritor, sino que usó las personalidades con un propósito. Por eso Juan es el profeta, perdón, el apóstol del amor. Pedro es el apóstol de la esperanza. Pablo es el apóstol de la gracia y la justificación por medio de la fe, porque miren cómo cada uno lo que vivía, su personalidad, el griego que tenía, la experiencia, Dios lo usó y lo puso en las manos del Espíritu Santo para que el mensaje llegara a nosotros. El Señor no eliminó las personalidades, las puso al servicio, así como no eliminó la humanidad de Cristo, sino que la usó para nuestra redención. Entonces nosotros proponemos que la inspiración fue un proceso dinámico, en el cual el mensaje, la virtud, el poder y el propósito venían de Dios, pero la mediación de los autores y sus personalidades y circunstancias fueron usadas con propósitos también divinos. Podemos seguir, a ver hasta dónde podemos llegar acá. Y entonces finalmente es un libro autoritativo. Entonces es un libro, 3 cosas. Como ya pasé las imágenes, pongan en el chat. La Biblia es la palabra, el libro de Dios, pero un libro en 3 sentidos. Yo les digo, ¿un libro qué? ¿Un libro qué? ¿Y un libro qué? Pongan en el chat, por favor, que quiero leerles. Pongan las 3 características de ese libro. ¿Es un libro? 1. ¿Es un libro? 2. ¿Es un libro? 3. Para ir entonces nosotros ya teniendo por qué es lo que hace de este libro un libro especial, un libro trascendental, un libro que viene del Señor. A ver, si quieren pongan los calificativos nomás, las 3 palabras. ¿Un libro qué? Ah, a enseñarle a oír e instruir en justicia. Bien, Danielis. Eso lo vimos en el texto de la inspiración, que esas son las 3 cosas que hace el haber sido inspirado. Pero hemos venido desarrollando 3 rasgos de ese libro, que lo hacen el libro de Dios. ¿Cuáles son? La Biblia es un libro, no he leído todavía. Ese es lo segundo. Aquí está. Y lo voy a decir, señores, si me levanto a las 4 de la mañana, no, señor. Escuchen, mire, la Biblia es un libro revelado, la Biblia es un libro inspirado y la Biblia es un libro autoritativo. Las cosas que ha mencionado están debajo de revelación o están debajo de inspiración o están abajo de autoritativo. Entonces, la Biblia es un libro revelado. No es el producto de la invención o el premio a un logro humano. Dios lo dio a conocer. No lo hubiésemos conocido si no él quita el velo.
Es un libro inspirado, es que el Espíritu Santo le dio la virtud y el poder a esos que escribieron, y eso que quedó escrito tiene virtud todavía para salvar, sanar, consolar, alimentar, guiar. Y autoritativo, podemos presentarlo, doctor Moore, para ir cerrando. Autoritativo, vamos a la presentación para que veamos un poco lo que está aquí. Podemos pasar. Mire, ¿qué queremos decir cuando decimos regresamos? ¿Qué queremos decir cuando decimos que la Biblia es un libro autoritativo? ¿Podemos regresar? Creo que había que regresar. Sí, queremos decir que este libro se constituye en normativo para todos los seres humanos en cualquier lugar y cualquier época. La misma escritura demanda para sí autoridad. Pueden leerlo en esos pasajes. Yo que ustedes repaso estas notas, me doy un tiempo de ver los pasajes y ver el video, en fin. Hay que resaltar que la autoridad bíblica trasciende al tiempo. Fueron tan autoritativas para los creyentes del primer siglo o de Israel como para nosotros. Lea esos pasajes para que vea lo que estoy diciendo. Finalmente, la autoridad de la Biblia también se evidencia porque ella es capaz de hacer en la vida de la persona algo que más nada puede, el impacto que tiene su mensaje. El propósito de ella es ayudar a restaurar todas las relaciones que fueron quebrantadas. Podemos pasar. Estas tres palabras son muy importantes. Tres marcas de esta autoridad. Su veracidad. Dios es confiable, su palabra es verdad, se puede creer. Unidad. En ella no hay contradicción esencial. Ojo que vamos a ver luego que hay unas variantes y hasta podamos poner, no sé qué palabra y no voy a usar ninguna para que no se vayan a escandalizar ahorita, pero había gente que había problemas de ojo, pasaban horas y horas escribiendo con una luz muy tenue, se les cansaba y a veces eso es parte humana y no hay ningún problema, y tengo que escandalizarme, más bien me da a mí una alegría de ver cómo Dios usó a los humanos que somos tan finitos para escribir algo tan hermoso y que nos quede algo tan transformador. Pero en ella hay unidad orgánica, eso no lo va a ver usted en otros libros, ni de los filósofos griegos, ni de las grandes literaturas universales. No hay la unidad que en la Biblia. 40 autores, 1500 años, tres idiomas, varios continentes y no hay contradicción esencial. Eso es algo que hace de este libro algo especial. Y la claridad. ¿Hay cosas complejas en la Biblia? El que me diga que no miente. Sí, hay cosas difíciles de entender. Pero escuche, lo que es esencial para la fe, para la vida santa, la vida sabia y la vida útil, lo puede entender cualquiera por el Espíritu. Eso es lo bonito. Pasemos, ya nos vamos acercando aquí al cierre. Ok, podemos pasar, ustedes pueden leer eso luego. Tres palabras más, estas son de John Stott. John Stott dice que en la palabra de Dios hay perspicacia. Perspicio es ver a través de, hay claridad, no significa simpleza. Lo que significa es que la esencia de su mensaje, por ejemplo, para la salvación, como he dicho, y por una vida que le agrada al Señor, es tan claro que usted puede captarlo. Suficiencia, ¿qué significa? Por ejemplo, los reformadores trajeron esto a la mesa. Sola escritura no significa que usted no puede leer más nada, ni que está mal leer otra cosa, no, sino que la Biblia sin aditivo es suficiente ella misma sin aditivo para hacer lo que Dios quiere que ocurra en mi vida. Inerrancia o infalibilidad, ojo con esto, porque a veces se dicen cosas que uno dice fuera sin contexto. El hermano Richard dijo en un curso tal cosa, pero como la gente no estuvo, ni tenía en mente lo que yo quería decir, entonces sacan de contexto. No me gustan en principio las palabras inerrancia e infalible, porque son doble negación. Fíjense, perspicacia es una afirmación, suficiencia es una afirmación. Inerrancia e infalibilidad es una doble negación. ¿Por qué no me gusta? Prefiero el término confiable. ¿Por qué? Porque inerrancia pone el centro ya en un debate, en error. Y yo no quiero estar alimentando eso. No, que si hay error, que sí, no, es confiable.
Es digna de confiar. Yo puedo confiar plenamente en ella. Es preferible a inerrante. Porque a veces la gente utiliza inerrante para desconocer estas cosas. En los textos hay variantes bíblicas. Eso es un error. ¿Por qué dice que fueron tantos ángeles aquí y allá dice que fueron tantos ángeles? ¡Ay, la Biblia tiene error! No, yo puedo confiar porque es que sencillamente fue vista con ojos diferentes. Y otra cosa, esos errores, entre comillas, de ojo, de cansancio humano, de una lámpara muy tenue, son cosas de la humanidad, nada tienen que ver con el carácter de palabra de Dios. Entonces a veces, no, y comienzan a estar debatiendo la inerrancia bíblica, ¿qué tal cosa? Poniendo el énfasis ya en un error o una discusión innecesaria o en una doble negación, en lugar de decir, es palabra de Dios, es verdad, es suficiente, es confiable. Yo puedo confiar, aunque hay elementos humanos que se presentan al debate, pero tiene su explicación humana también, pero en nada comprometen el sentido de que es palabra de Dios eterna. ¿Podemos ir cerrando? Adelante. Entonces aquí vamos cerrando con esto. Miren, siendo que es palabra de Dios, debemos acercarnos a ella ¿con qué? Con respeto y humildad. Y yo diría que con devoción, con total fe. Por ser literatura, como ya lo hemos dicho, porque fue escrita por humanos para humanos en contextos humanos, debemos estudiarla con rigor y diligencia. En lo que sigue, siendo que la Biblia es un todo, debemos leerla a la luz del relato histórico global. Usted no puede sacar un texto que vaya en contra de lo que toda la Biblia enseña. Como una unidad debemos interpretarla a la luz del contexto teológico global. Dado que Dios nos habla aún por medio de ella, debemos anhelar conocer más a su autor, comprender mejor para vivir y compartirla mejor para servir a nuestra generación. ¿Queda algo más, hermano Daniel? Bueno, ahí yo le voy a dejar esto que es de Ernesto Trencha, que me parece que pasa el tiempo y todavía es vigente. Dice, creemos que existe un Dios y quiere revelarse a los hombres. Humanos pondría más bien allí. Creemos que Cristo es el verbo encarnado, medio principal y consumación de la revelación que Dios ha hecho de sí mismo. Instruidos por Cristo, creemos que toda la Biblia es la palabra de Dios escrita, plenamente inspirada por su Espíritu en todas sus partes. Creemos que toda la Biblia es la revelación de Dios, que Dios da de sí mismo y que su tema principal es el desarrollo y consumación de su plan redentor. Cristo es el centro de la palabra de Dios escrita y las interrelaciones del Antiguo y Nuevo Testamento han de determinarse por referencia a su persona. ¿Qué más sigue? Creo que quedan unas cuatro. Dice que creemos también hay una revelación progresiva en el Antiguo Testamento que no impide que ésta sea conocida como palabra de Dios en otras partes, en todas sus partes, perdón, en todas sus partes del Antiguo. Creemos que el Espíritu Santo que mora en los creyentes aclara el sentido de la palabra de Dios hoy, siempre que el estudiante se acerque a ella con humildad y examine con diligencia. Y finalmente, creemos que todo intento de estudiar las Escrituras sin una finalidad práctica, es decir, vivirla, tiende a desvirtuarla, ya que éstas fundamentalmente nos han sido dadas, no han sido dadas, hay que quitar esa S, no han sido dadas meramente para satisfacer la curiosidad humana, sino para llevarnos a una relación viva y personal con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Podemos cerrar allí y vamos a terminar. Eh, nos dicen por acá que el hermano Mauricio se tuvo que retirar por una emergencia de su esposa en el hospital en Chile. Oraremos por el hermano Mauricio. El Señor Padre en esta hora acompaña al hermano Mauricio y a su esposa. La carretera, en ese carro, llegar al centro médico, el dinero y la atención precisa en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, hermanos, a partir de mañana comenzarán a subir sus lecturas para afianzar esto y para prepararse para el tema que viene. Habrá, doctor Moore, solo un martes en la que me chocaron dos eventos y este ya está desde el año pasado. Entonces ahí buscaremos la manera de pronto enviarle la conferencia y el doctor Moore, que ya ha dado este curso y lo conoce muy bien, puede ayudarnos a facilitarlo y demás. Solo una ocasión, ya diré con tiempo.
Pero yo quisiera escucharles, eh, algunos, brevemente, cómo se sienten, no solo con la propuesta del curso, pues eso es lo de menos, sino con, con, con exponerse a estas cosas de la palabra de Dios. Estamos hablando de origen y naturaleza, que equivale a decir los rasgos de este libro, que le hacen un libro distinto, especial, dulce como la miel, refulgente como la lámpara, filoso como una espada. Entonces quisiera escucharles y si son breves, en cómo se siente, cómo lo ven, qué le hace sentir, qué les maravilla o qué podemos ver que algunos hermanos varios puedan participar en esta primera lección. Les escuchamos. Bueno, yo sí quería, si me dan la Adelante, permiso, Walter. Adelante. Claro que sí, eso es lo que queremos. Mira, Dios les Absalón, bendiga. agradece a Absalón y recordó cuando estaba en el seminario. Y aquí queda confiable, sí. Bien, adelante, Walter. Sí, sí quería manifestar pues mi profunda palabra de gratitud por esta oportunidad que nos dan. Y que qué interesante es que esto se debería enseñar pues básicamente en nuestras iglesias y de ahí la importancia de concatenar este estudio de la introducción a la Biblia con lo del discipulado, porque definitivamente vemos que día a día ahora tenemos muchos pastores y maestros y filósofos y como estamos en estos tiempos de los pastores y maestros que realmente no son los que enseñan, eh, y lo que predijo nuestro Señor, pues en Mateo 24, que llegaríamos a este tiempo, podemos darnos cuenta de la importancia de saber el contexto general y real de lo que es la palabra de Dios revelada. Definitivamente tiene una pertinencia, tiene una importancia, tiene un valor que se ha ido perdiendo pues en lo que es la tradición oral de nuestras propias iglesias, porque a veces vemos escuelas dominicales en donde se estudia un pasaje bíblico, se estudia una historia, pero más es un tino de fábula que de realmente una profundización de un contexto, de un marco histórico, a quién va dirigido ese mensaje, y eso es lo que nosotros deberíamos empezar a rescatar en lo sucesivo. Excelente, Walter. Gracias. Gracias. A ver, ¿quién más? Pastor, buenas noches. Ángel, De verdad, este estudio está de bendición porque es un refrescamiento y es sumamente necesario. Pero estamos hablando del levantamiento de nuevas generaciones y que justamente estemos fundamentados y claros con lo que dice la palabra del Señor y todos los elementos pues, que implica el estudiarla y llevarla a la práctica diaria. De verdad, muy contento con esta formación. sí, y yo feliz por tener una comunidad diversa en profesiones, en dones, en vocaciones, en contextos geográficos, culturales, tradiciones evangélicas, nuevas generaciones hay acá también. Me llena de mucha felicidad, hermano y colega Amor. Qué privilegio, ¿verdad? Esto de formar y ser maestro o de ser alumnos y condiscípulos es una alegría muy grande. Así que, y yo espero que ustedes aquí sean promotores, que ustedes compartan esto, ustedes busquen la manera de decirlo mejor, de hacerlo más accesible. Hay redes sociales, hay grupos juveniles, ministerios, damas, nuevos creyentes, otros pastores. Oye, vamos a reunirnos, mira, hay que difundir esto porque necesitamos realmente una noción de la Biblia que respete su dimensión literaria y su dimensión espiritual especialmente, y que nos permita una profundización en ello para vivir más cerca del Señor y para vivir
más cerca de su propósito en este mundo. América. Y cada vez que leo la Biblia, termino, no me canso de extasiarme de ella. Y conforme pasa el tiempo, uno descubre nuevas cosas. Es un libro que uno no alcanza a dimensionar, la gran dimensión que puede tener. Y en la medida que nosotros te comprendamos y creamos, somos esos transmisores para compartirlos a aquellos que lo necesitan. Y precisamente, ¿no? En esas nuevas generaciones que están tan carentes de ellos, ¿no? Donde se han levantado pseudoprofetas, donde dicen que Dios les habla y Dios los utiliza, y, y nuevas filosofías que van y vienen, ¿no? Pero la palabra de Dios sigue siendo eterna y viva y eficaz. Así que cada día que leo la palabra me llena, me sigue llenando, y sigo descubriendo y sigue estando extasiada, ¿no? De él. Gracias a ti, Ameriquita, por estar. Y no puedo dejar de escucharte y recordar o traer a mi memoria a tu padre. En algunas fotos que vi, él allí con su Biblia siempre, con la Biblia abierta y el corazón abierto. Qué foto tan linda esa que ustedes tienen por allí, los recuerdo. ¿Qué hace que una gente, América, hermanas y hermanos, aunque pase el tiempo, hayan entendido y más bien saboreado que nada mejor como llegar a la palabra de Dios y descansar en ella y encontrar en ella lo que ningún otro libro de los millones que se publican va a darte? Así que, qué bueno. ¿Alguien más, quizá dos hermanos o hermanas que quieran participar para entregar entonces aquí la batuta? Ujú. Buenas noches, hermano. Sí, Buenas bueno, noches. Pastor. Tanto gusto. Adelante, qué bueno verte. Hablo- ¿Quién habla, él o yo? Usted. Ay, pastor. Sí, es muy enriquecedor leer la palabra y verla, ir viendo el punto histórico, el punto humano. Nuestro pastor Elías siempre nos dice, deténganse a ver el tiempo en el contexto que fue escrito ese libro. Siempre nos recalca eso y le doy gracias a Dios por el pastor Elías y también por escucharlo a usted, porque complementa lo que ya uno ha ido aprendiendo. Y de verdad que muchas gracias, pastor. No, a ti por estar. Y qué bueno que estás acá. Y gracias al pastor Elías por estar haciendo un buen trabajo en la iglesia y por animarles a ustedes a estar acá. Qué lindo. Me contenta con un pastor allí dice, no, no voy a ir solo. Voy a llevarme a dos. O voy a invitar a tres. O quiero que, porque uno sabe. Y así vamos. Despertando. Ustedes muchachos, Caleb y Danielis que están ahí, vayan poniendo el ojo. No se queden ustedes. Ah, no, yo lo voy a enseñar, lo voy a predicar. No, vayan también compartiendo con otros la pasión por la palabra y los criterios. Esto lleva toda la vida. Yo una vez estaba en una casa con un maestro de escuela dominical y él me dijo casi llorando, me dijo, pastor, estoy frustrado. No sé, ¿cómo haces tú? ¿Cómo hago yo para así como tú haces, que enseñas la Biblia así? Y este domingo estábamos predicando las 7 cartas a las iglesias en Apocalipsis. Me tocó la iglesia de Pérgamo, una iglesia infiltrada. Y una hermana salió, no creyente, hermana, yo quisiera estudiar la Biblia como ustedes. ¿Dónde ustedes consiguen esas cosas? Que claro, a veces uno dice unas cosas y uno dice que dónde la sacó, la está inventando, eso no está ahí. No queremos ese tipo de creatividad. Pero sí, mi esposa dice, ¿cómo le digo a esa hermana Richard que? Digo, bueno, comienza tú a enseñarle poco a poco, ve de menor a mayor, porque esto lleva toda la vida, hay cosas que uno va, es con el tiempo. El estudio bíblico es don, arte y ciencia. Ciencia porque hay cosas que se estudian, arte porque hay cosas que se van perfeccionando con la práctica, pero don porque depende del espíritu y busca del Señor y te sometes a esa palabra y eso lleva todo el tiempo, pero se puede comenzar. Lo que yo sí creo es que todo creyente
no importa el tiempo y el ministerio que tenga, siempre puede profundizar más en la palabra. Y ese debe ser nuestra referencia. No otras personas que ya llevan tiempo, no. Tú puedes avanzar. Si tú avanzas más este año y el año que viene avanzas más, y así vas, tú vas entonces cada día, como decía Spurgeon, hasta que la sangre sea bíblica, hasta que respiremos y nuestra manera, el ojo sea una mirada desde la perspectiva bíblica, el abordaje sea desde una categoría teológica. Eso es lo que el Señor espera y que esperamos que ustedes desarrollen. Dice, no, hermano, yo creo que no vaya a llegar allá. Yo me quedo con este certificado y ya hasta aquí llego. Bueno, lo voy a respetar, pero yo espero que ustedes sean y me dicen, no, yo cada día cada año voy a estar avanzando más en esto, porque esto no se acaba. Y no lo voy a lograr. Yo sé que no lo voy a lograr del todo, pero voy a acercarme más a eso. Bueno, por mi parte eso. ¿Qué andas comiendo por ahí, Caleb? Porque te estoy viendo que estás comiendo la palabra o que... Ah, nada. Bueno, hermanos y hermanas, ahí le entrego Pastor, todo. buena, Ajá, Pastor, dime, buenas noches. Disculpe que allá dale. en último momento, pero y buenas noches a todos. Dios les bendiga. Pero qué importante esa naturaleza dual, ¿no? Divina y científica, histórica, que nosotros podamos tener ese equilibrio para poder estudiar la palabra de Dios y no irnos por mucho que se dé a las experiencias. Y tenemos un ejemplo en la escritura, que usted lo mencionaba. Por ejemplo, cuando Pedro habla de que tenemos la palabra más segura, él habla de una experiencia, habla de la experiencia cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado. Y él dice, pero no se basa en la experiencia, sino que dice, bueno, pero tenemos la palabra más segura, que es la palabra de Dios para conocer al Padre. Y como decía en una oportunidad un hermano que yo después reflexionando, oye, que es cierto, que si la Biblia en alguna oportunidad, si nosotros pudiésemos verla, que empiezan a salir las letras y se tomara una figura o se creara una figura, fuera la misma figura de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, verlo de esa manera es una fuente inagotable que tenemos de conocimiento, de autoridad de Dios para nuestras vidas, de revelación. Y bueno, poder tener ese libro a estas alturas, después de tantos años, tantos autores, tantas personas en diferentes, te decía, diferentes continentes, diferentes lugares, con diferentes culturas, realmente es un milagro, ¿no? Que el Señor nos ha permitido a nosotros tener esa palabra completa y poder nosotros estudiarla y saber desde principio a fin qué va a suceder con la humanidad. De verdad que nacimos en una época donde debemos aprovechar la palabra de Dios y exponerla y enseñarla tal cual como Dios quiere que nosotros la enseñemos y no irnos tanto a las experiencias, ya sea de manera defensiva, porque a veces uno ve líderes, ¿no? Que no, lo que pasa es que en tal oportunidad pasó tal y tal cosa. Ok, está bien, pero ¿qué te enseña la Biblia? Volvamos a la Biblia y no irnos tanto a las experiencias para querer solucionar los problemas personales y de congregación de iglesia que se dan. Entonces, bueno, agradecido por esa enseñanza y que Dios nos siga hablando a través de su palabra. Gracias, Carlos, a ti más bien. Y sí, adelante con eso. Vamos a seguir compartiendo de cuando vayamos. Vamos a ver ahora cómo se formó y cómo nos llegó, en qué mundo se dio, cómo se formó y cómo nos llegó para luego preguntarnos cómo la usamos hoy. Pero sí, adelante, adelante, hermano. Gracias por estar. Qué privilegio, un gozo. Doctor Moore, adelante. Bendiciones.